Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos reencontramos por acá para seguir generando información importante, sobre todo luego del pasado 28 de julio, la elección o la reelección del presidente de la República, Nicolás Maduro. Conversamos ya, está con nosotros Carlos Prosperi, bueno, dirigente político que, como ya decía, y bueno, pasado reciente militó en la oposición, se ha declarado independiente. Y bueno, sobre todo en este contexto, Carlos, ¿cómo estás? Saludos. No, saludos, Michelle, gracias, de verdad, por la invitación. Y como lo hemos dicho, trabajando y produciendo por Venezuela, como debemos hacer todos los venezolanos. Aquí ya pasó una elección y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es dedicarnos a producir por el país y que Venezuela surja y salga adelante. A ver, ¿cómo destrancar el juego, no? Ahí has visto lo que pasó luego del 28 de julio, se desató una violencia, bueno, extrema de un sector que desconoció los resultados y que, bueno, fueron 48 horas, bueno, de terror prácticamente. ¿Cómo valoras eso? Mira, Michelle, nosotros siempre hemos condenado la violencia venga desde donde venga. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la paz. De hecho, cuando yo tomé la decisión y la determinación de apoyar al presidente Nicolás Maduro a su reelección, lo hice justamente porque era la persona que garantizaba la paz al pueblo de Venezuela, porque nosotros vimos y vivimos en carne propia lo que es el odio, lo que es atacar a sus mismas personas. Y de hecho, cuando uno sube algún post que lo han vivido ustedes, bueno, en el caso nuestro quizás son mucho más fuertes porque mis seguidores han sido personas que están dentro de la oposición. Y el hecho de que uno tome una posición determinada, esto los lleva a empezar a sigitrillarnos permanentemente y constantemente. ¿Qué quiero decir yo? Que cuando uno ve este tipo de acciones contra personas que estuvimos ahí en el mismo bando, ¿qué quedará para las personas que nunca los han acompañado? Y por eso es que el pueblo no les compra ese discurso que es el símil de todo el tiempo durante los últimos años, de decir que nosotros sí vamos a gobernar para todos, pero la realidad es que hay mucho sectarismo. Eso me llevó a alejarme aún más de ese sector y a tomar la determinación de apoyar al presidente de la República. Ahora, fíjate algo, cuando uno ve estos hechos de violencia, y escucha a algunas personas decir, no, lo que pasa es que en Venezuela hay una dictadura. Bueno, yo quisiera saber cuál es la dictadura que hay en Venezuela, donde algunas personas llaman a la calle a actos violentos y no están tras las rejas. Uno los ve hoy que andan circulando en el territorio nacional. Yo quisiera ver si en los Estados Unidos, por ejemplo, o en cualquier país del mundo, en Colombia, en Chile, en países vecinos, en Brasil, toman este tipo de acciones y no va a existir una justicia para decirle, bueno, usted está atentando contra las leyes. Bueno, aquí vemos personas inclusive que desconocen la Constitución, que desconocen y no aceptan que hay unos organismos que están constituidos y unos entes gubernamentales que ellos no aceptan las decisiones de cada uno de ellos, de estos poderes, pero sí pretenden continuar en la calle tranquilo. Si aquí hubiese dictadura, muchísimas personas estuviesen tras la reja y hoy circulan tranquilamente por el territorio nacional. Ahora, con respecto a este tema, fíjese que ya es bien interesante lo que usted comenta. Ahorita recientemente uno de los que ha sido más víctima de esta campaña mediática fue el presidente de la Bolsa de Valores, quien ha dicho que la oposición no le ofrece estabilidad al país y que el sector empresarial, digamos, rechaza las sanciones y busca una estabilidad política que además de estabilidad también económica. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué tan Mira, importante es la estabilidad política? Y el rechazo a las sanciones? claro, es que el rechazo a las sanciones se tiene que dar, Michelle, y de hecho, anteriormente, cuando yo militaba dentro de la oposición venezolana, yo rechacé las sanciones contra Venezuela. ¿Por qué? Porque las sanciones, lamentablemente, lo que terminan es golpeando a cada uno de los venezolanos. Las sanciones no es que excluyen a uno y benefician a otros, pues no. Cuando tú sancionas, por ejemplo, a la estatal petrolera, a PDVSA, estás golpeando a todo el pueblo de Venezuela porque los ingresos son menores. No hay los recursos suficientes para poder mantener cada una de las gestiones en cada uno de los ámbitos. Por eso es que nosotros tenemos que rechazar la invitación, la sanción. Cuando uno ve, por ejemplo, que hay personas que dicen, no, que tiene que haber un bloqueo económico donde alimentos no ingresen a Venezuela. Bueno, y nuestro pueblo se va a morir de hambre. ¿Qué medicinas no entren a Venezuela? Y nuestro pueblo se va a morir a mengo de la salud. Pues nosotros tenemos que apostarle no solo a que se levanten de una vez todas las sanciones en Venezuela,
sino también a lo hecho en Venezuela, a la producción nacional y al fortalecimiento de la economía. Y por eso que tú señalabas, el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, es fundamental. Y además no es solo la voz que él ha elevado, es la voz de muchísimos venezolanos que en constantes o recurrentes oportunidades hemos venido manifestando que tenemos que buscar un levantamiento de las sanciones, que tenemos que activar el aparato económico productivo en Venezuela y que cada uno tiene que aportar un granito de arena por el bienestar de cada uno de los venezolanos. Y fíjate, es tanto el sectarismo que uno ve, como tú lo señalabas, con este linchamiento, que a veces uno escucha a algunas personas decir, es que ganó Venezuela. ¿Y será que yo no soy venezolano? Yo estoy dentro de esos más de 6 millones de venezolanos que votamos por Nicolás Maduro. Y yo soy tan venezolano como cualquiera que adversa al presidente de la República. Y tengo los mismos derechos que tienen ellos. Ahora, lo que uno no logra entender es que si tú no estás apoyando la tendencia que ellos quieren, tú no sirves para absolutamente nada. Pues Venezuela y el venezolano tiene el derecho de apoyar libremente a quien quiera apoyar, o es que acaso es una secta que si tú no apoyas un sector, entonces tú tienes que ser execrado de la paz terrenal. Pues no, cada quien tiene los derechos y se le tienen que respetar. Los que votaron por el Mundo González, bueno, yo no compartí la candidatura del Mundo, pero voy a decir que no son venezolanos, que los venezolanos somos los que votamos por el presidente de la República. Pues no, todos somos venezolanos y tenemos que llevar adelante un entendimiento nacional, una mesa por el diálogo y la paz, por el reencuentro, la reconciliación y por sobre todas las cosas, por el desarrollo y la recuperación de una vez por todas económica de Venezuela, donde cada uno de los venezolanos, sin importar colores políticos partidistas, aporten un grano de arena por el bienestar de nuestro país. Ahora, ¿qué opinión tienes tú, Carlos? Porque además tú fuiste a las primarias, en aquellas primarias se presentó esa página, bueno, que ha sido denunciada como fraudulenta, como datos, inclusive, bueno, escaneando, manipulando, tergiversando allí, montando datos allí, e inclusive se ha hablado de una preparación de días y semanas antes, digamos, de algunos sectores involucrados en esto. Tú estuviste en las primarias, además, esto te genera más dudas sobre esos resultados que al final se dieron a conocer en esas supuestas primarias. Es que yo fui víctima de lo que intentaron hacer ahora contra el presidente de la República. ¿Y por qué digo que fui víctima? Bueno, porque lamentablemente una organización que todos conocen, que se hace llamar Súmate, fue quien vino y llevó adelante el proceso de las elecciones primarias. Proceso que en su momento nosotros denunciamos las irregularidades que se venían dando. Y sin embargo, bueno, a pesar de todas las irregularidades, muchas personas dijeron que tenemos que participar, que hay que estar ahí y decidir. Y el día que fui a votar fue lo primero que nos conseguimos, mesas que no se habían instalado, centros de votación que decían, no, no aparece en este cuaderno, aparece en el otro, no, que yo soy el que manejo el cuaderno, no, que eso se tiene que desaparecer, no, que nosotros no vamos a entregar un acta donde los testigos que representa cada quien lo tengan. Entonces ahora resulta que en vista de que yo desconocí ese resultado electoral porque no estaba de acuerdo, bueno, ahora estas personas también pretenden, es decir, no, nosotros no vamos a reconocer lo que está pasando dentro del Consejo Nacional Electoral. Bueno, si ustedes pretendían obligarme a mí a reconocer un resultado con el cual yo no estaba de acuerdo, ¿por qué ustedes no reconocen un resultado electoral? Y ojo, Michelle, y las personas que nos están viendo, si esto fuese una novedad, uno dice, bueno, algo está pasando. Pero lamentablemente, Michelle, lo tengo que decir como una persona que estuvo dentro del lado de la oposición, es algo recurrente, es una reincidencia. Cada vez que hay un proceso de elecciones, inmediatamente lo que se dice es, hay un fraude electoral. Se perdió porque nos robaron las elecciones. ¿Y dónde están las pruebas de que se robaron las elecciones? Fíjate algo, cuando uno escucha a estas personas decir, es que yo no voy a ir al Tribunal Supremo de Justicia, ¿a dónde te vas a dirigir? ¿Dónde tú, dime, las diferencias judiciales que pueden existir entre una persona y otra? Bueno, ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es el encargado de eso. ¿Cuál es el deber ser? Mi papá fue el primer alcalde en las Mercedes del Llano, en el estado Guárico, en el año 88 fue electo. Y mi papá perdió su reelección cuando esos los alcaldes eran electos o los elegían por 3 años. En el año 92, mi papá pierde las elecciones contra Freddy Malavé, el Madamo. Mi papá venía del Partido Social Cristiano Copey. Su contrincante militaba dentro de Acción Democrática y mi papá interpuso un recurso porque él consideraba que
no eran los resultados con las actas que ellos tenían soportados. ¿Y qué hizo mi papá? Se fue ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia con las pruebas en la mano, interpuso el recurso y la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia le ordenó al Consejo Nacional Electoral que tenían que repetir las elecciones en algunas mesas donde habían alguna irregularidad. Bueno, ¿cuál es el deber ser? Si tú dices que te hicieron un fraude y que tú tienes un resultado distinto, tú te diriges al Tribunal Supremo de Justicia y haces la impugnación correspondiente. Lo que no puedes es pretender decir es que desconozco al TSJ, es que desconozco al fiscal, es que desconozco al CNE, es que desconozco entonces cuál era la autoridad. Tú eres la suprema autoridad cuando ni siquiera te han elegido para un cargo de elección popular, ni mucho menos estás ocupando un cargo de la administración o de alguno de los poderes. Pues eso está mal, Michelle. Y eso es lo que uno cuestiona y uno no puede avalar este tipo de situaciones. Y más aún, yo que soy abogado, los abogados decimos a confesión de parte, relevo de prueba. Yo escuché al doctor Omar Barbosa decir el día lunes que ellos solo tenían el 30% de las actas. Ahora, por arte de magia, tenemos el 100% de las actas. Presenten el 100% de las actas. Vaya al Tribunal Supremo de Justicia, consigne sus actas, ojo, sin forjarlas, porque si no hay un delito, y un delito penado dentro del Código Penal. Bueno, presente sus actas. Si usted dice que tiene el resultado electoral y que usted tiene tanto los votos, y el Tribunal Supremo de Justicia tendrá que emitir una sentencia en torno a eso. Pero vimos cómo algunas personas fueron al Tribunal Supremo de Justicia y dijeron, yo vengo en calidad de escuchar, pero no vengo a consignar. ¿Y por qué no consignaste las actas? Porque no están las actas. Y eso es lo que está mal y no se le puede mentir al pueblo de Venezuela. Ahora, ¿qué opinas a propósito, bueno, que tú eres abogado, qué opinas de esto que se está o se va a discutir, ¿no? Hay varios elementos, una ley contra el fascismo y otras expresiones similares en la Asamblea Nacional, y además se está planteando de que, bueno, el señor Edmundo no acudió ante el TCJ, no acudió ante el CNE cuando se solicitó para la firma del reconocimiento de los resultados. Ahora ya van dos citas a las cuales no ha acudido ante el Ministerio Público, y se está planteando, o al menos hay propuestas de que los sectores que desconozcan, insisten en desconocer a las instituciones, no puedan participar o no puedan postularse como candidatos. ¿Qué opinas tú sobre ese debate? Mira, primero yo lo que tengo que decir es que si a ti te dan una citación, tú obviamente tienes que acudir, o sea, y exponer tus argumentos por los cuales tú, por ejemplo, no asististe al TSJ, tus argumentos por los cuales desconoces la elección, presentando las pruebas y tener el derecho a la defensa. ¿Qué es lo que puede terminar pasando? Que una vez que te hacen una primera citación, una segunda citación, a la tercera citación, si tú te declaras en desobediencia, bueno, tienes que ser trasladado a la fuerza porque te está citando un ente gubernamental. Que después no se diga es que no se respetaron los derechos. Bueno, una citación no significa una detención. Las personas tienen que ir a asumir responsabilidad y decir, mira, yo estoy aquí porque me está citando, pero yo desconozco el resultado porque tengo el 100% de las actas y este es mi resultado. O yo no decidí ir al Tribunal Supremo de Justicia por esto. Pero si te están pasando una citación, tú tienes que asistir y dar tus argumentos o deslindarte algunos hechos por los que te intenten imputar. Porque si te están imputando porque tú estás incitando al odio, decir, bueno, aquí está mi prueba, yo en ningún momento he llamado a que hay que protestar no pacíficamente, o sea, las protestas están enmarcadas dentro de la Constitución, pero de manera pacífica. Lo que no está enmarcado dentro de la Constitución es que vayan a darse protestas que no sean pacíficas, porque ahí está. Ayer hubo una marcha donde estuvo una parte de la oposición venezolana, o estuvo la oposición venezolana, que por cierto, en las imágenes es una marcha cada vez mucho más mermada, y ahí no pasó nada. Marcharon, hablaron y cada quien se fue a su casa. Es el deber ser, es una protesta pacífica, pero tú lo que lo puedes llevar adelante es que te tranquen en una calle, es que incendien un local, es que saqueen un comercio. Eso no puede suceder porque ya eso se está desviando dentro de lo que está en la normativa constitucional. Y también vimos una marcha en la cual participé y mucha gente me dijo, no, que ahí estaba, que cuáles 6 millones, que preséntame la acta. Bueno, yo marché y acompañé la marcha del presidente de la República celebrando un año de haber sido electo o reelecto presidente de la República. En torno a lo que se viene tratando en la Asamblea Nacional,
Bueno, la Asamblea Nacional es la que dicta las leyes, es el poder legislativo. Ellos tendrán que llevar adelante estas leyes, discutirla en primera y segunda discusión y darle la aprobación a la misma si consideran que eso puede devolverle una estabilidad al pueblo de Venezuela. Ahora, y sobre esta propuesta de que los que, digamos, no acaten esta decisión o Mira, digamos... pero es que está sobreentendido. Si tú desconoces un poder, ¿cómo vas a participar con un poder que desconoces? O sea, ni siquiera es que tiene que haber una situación que diga, usted no tiene derecho a participar. Tú estás desconociendo el árbitro electoral. Siempre lo dijimos inclusive ante las elecciones. ¿Con quién? Y en las primarias cuando participamos. Cuando tú vayas a participar, cuando tú decías, es que, o personas decían, es que yo desconozco al Consejo Nacional Electoral. Bueno, y si tú ganabas las primarias, ¿con quién ibas a participar? ¿Con un CNE tuyo? Consúmate. Pues no, ibas a participar con ese Consejo Nacional Electoral que está ahí. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener? Confianza en los entes gubernamentales. ¿Y por qué digo confianza en los entes gubernamentales? Porque aquí voy a ser quizás abogado de ambas partes y buscar una parte un poco más neutral. Si usted está dentro de la oposición y usted tiene las pruebas correspondientes de que usted ganó esas elecciones, presente el 100% de las actas ante el Tribunal Supremo No de tienen la Justicia, que tuvo prueba. una primera oportunidad de llevarla. Pero lamentablemente no tenías el 100% de las actas porque a confesión de parte, relevo de prueba, asumieron que solo tenían el 30% de las mismas. Si tú no las tienes, bueno, asume que tus testigos no tuvieron las actas, que hay un resultado electoral que emanó del Consejo Nacional Electoral y que tiene que ser respetado por todos los venezolanos. ¿Y tú crees que ellos no tienen esas supuestas, no tienen las pruebas para sustentar lo que ellos... Bueno, pero si las tuviese, lo sustentas. O sea, no es que si tenemos 21 millones de electores en Venezuela, o sea, no es que vas a decir, no es que yo tengo un acta donde votaron 300 personas, bueno, y el resto. O sea, tienes que presentar las actas y tienes que ir a los organismos correspondientes, donde se dirimen los problemas judiciales. Bueno, ante el Tribunal Supremo de Justicia, no hay otra situación que no sea ahí. Ahí es donde tú tienes que ir y consignar tus pruebas. No quieres llevar la original, porque te la quieres resguardar, porque con esto vas a lograr tener la mano. Bueno, sácale una copia a cada una y las consignas ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero ni siquiera eso hicieron. Ahora, te pregunto lo siguiente, ¿cuál va a ser el final de María Corina y este sector? Porque ya hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, a modo, para Carlos Prósperi, ¿cuál va a ser el final de esta? Mira, yo te voy a decir algo, Michelle, y te voy a decir porque lo conozco desde adentro. Y le hablo con el corazón en la mano a cada uno de mis hermanos venezolanos. Lamentablemente, hay algunos líderes, porque no son todos tampoco, algunos líderes de la oposición venezolana que viven de que todo el tiempo estemos en una confrontación, que viven y se benefician de que aquí se mantengan sanciones porque reciben dinero desde el exterior. Y esa es la realidad y donde radica el meollo del asunto, en que estos señores prefieren seguir siendo una oposición diciendo que aquí no hay derechos fundamentales, que aquí se violan los derechos humanos, que aquí se violan los derechos electorales, que aquí hay un presidente de la República que es un dictador, es lo que ellos manifiestan, y a fin de cuentas lo que persiguen es poder seguir beneficiándose de este tipo de situaciones. Venezuela tiene que volver a la normalidad y a la paz. Venezuela tiene que empezar cada venezolano a producir por el país. Y yo me contento y de verdad me satisface mucho que uno en las calles ve la cantidad de personas trabajando, la cantidad de transporte público, de transporte privado, transportando mercancía, llevando alimentos. Esa es la Venezuela que nosotros merecemos. Independientemente del color político, cada quien tiene que trabajar por nuestro país, echar para adelante. Bueno, esperar 6 años cuando vengan las elecciones presidenciales o esperar la mitad del periodo para que convoquen un referéndum revocatorio. Es lo que está dentro de la Constitución. Y si no, bueno, prepararse para las elecciones cercanas, que son las elecciones regionales, municipales y las elecciones de la Asamblea Nacional. Pero no seguir en esto, que lamentablemente lo que hace es atrasar el progreso del pueblo de Venezuela. Me parece interesante eso. Eso me parece interesante como conclusión. Digamos, el sector opositor que está en desacuerdo o que no le haya gustado el resultado,
Debe esperar 3 años para activar un revocatorio o 6 años. Como mínimo 3 años para activar el referéndum revocatorio. Eso es lo que tienen que hacer. Y si no, bueno, tienes un mecanismo más cercano que son las elecciones regionales y municipales y las elecciones de la Asamblea Nacional, donde, bueno, decidirán si van a participar o no. Pero lo que no puedes pretender es volver a participar y si el resultado no te favorece, decir es que el resultado no me favorece. Mira, Michelle, nosotros en el 2015 ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, donde yo salí electo diputado a la Asamblea Nacional por el estado de Guárico, por mi estado. ¿Y qué hicimos nosotros? Esa victoria sí fue buena, la celebramos, toda una gran victoria. Pero cuando un resultado no me favorece, entonces es que me robaron las elecciones. Es que eso no es así. Y ojo, hay personas inclusive, Michelle, en algunos estados que son expertos en siempre cantar fraude electoral. Participan para gobernador, me robaron. Participan para la Asamblea Nacional, me robaron. Participas en las presidenciales, me robaron. En lo que participas te roban. Entonces no participas porque si permanentemente te van a robar las elecciones, deja de participar y no engañes a tus propios electores. Asume que tienes un liderazgo o que no tienes un liderazgo. Ahora, Carlos, ¿tú has tenido algún acercamiento quizás con sectores moderados de la oposición? Yo no sé si Rosales es moderado de esa oposición, Carri. ¿Ha habido algún diálogo, algún análisis del contexto? Porque, digamos, Rosales, si recordamos, Rosales dijo, te entrego el lacito, la tarjeta, le dijo a María Corina. Entonces, quizás uno puede prever, quizás pensando que va a haber un deslinde definitivo, que realmente no hubo una unidad, porque nunca vimos a Rosales, por ejemplo, bueno, lo vimos con el mundo, pero pareciera que María Corina es la vocera, bueno, siempre lo fue de este señor el mundo. Pero ¿tú Bueno, crees que se si puede alguien llevar? si alguien fue vilipendiado, fue golpeado y siguitrillado a través de las redes sociales, fue el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, donde en su momento vimos cómo decían, cuando estaba reservando la tarjeta de su partido político, que era que se había entregado, que era que estaba acordado, que lo habían mandado, y a la final él específicamente terminó honrando su palabra y dijo que esta es la tarjeta para Edmundo González. Bueno, él es un gobernador de la oposición, tendrá sus razones para haber tomado cada una de estas decisiones. A pesar de que yo no la comparta, se la tengo que respetar porque es un opositor. Ahora, ¿qué es lo que creen? Que aquí tiene que darse, Michelle, una oposición sensata, una oposición que asuma sus victorias con humildad y que también asuma sus derrotas con la misma humildad. Y de parte del gobierno del presidente de la República, lo mismo. O sea, si los resultados en las elecciones a gobernadores o alcaldes no lo favorecen, o no nos favorecen a nosotros, los que estamos apoyando al presidente de la República, bueno, reconocer que hay gobernadores ahí, que hay que llevar adelante los estados, porque ahí también hay personas que no solo votan por la oposición, sino que también votan por el gobierno, que son venezolanos y que son habitantes de ese terruño. Venir poco a poco levantando esto, que en su momento lo critiqué, Michelle, y lo tengo que decir. Cuando se crean en los estados los protectores, no le hace bien. Porque si un gobernador es electo, es el gobernador de ese estado. Un alcalde de oposición, no, que voy a poner talento gubernamental, no hace bien. Porque nosotros tenemos que empezar por respetarnos cada uno los derechos como venezolanos y salir adelante, independientemente, como ya lo he dicho, del color político partidista. Ahora, en cuanto a conversar con ellos, yo no he hablado con ninguna persona, me he conseguido con algunos en las calles y hemos conversado así rápido, hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, chévere, pero hasta ahí. Ahora, yo creo que tiene que privar es la sindéresis, aquí tiene que privar la sensatez, aquí tiene que privar el gentilicio de ser venezolano, porque independientemente del color político partidista o la tendencia que tengamos cada uno de los venezolanos, somos todos venezolanos, nacimos en este país, vivimos en este país. Yo veo personas a veces que dicen, fiel creyente de Dios, pero si tú pones algo, alguno pone algo, no, que tú, que vete al infierno, entonces no eres fiel creyente en Dios. Sí. Dicen, no, es que todos somos hermanos porque somos hijos de un mismo Dios. Bueno, pero entonces somos en Venezuela doblemente hermanos, porque somos hijos de Dios y somos hijos de esta gran patria que se llama Venezuela, que nos tiene que doler a todos, que nosotros no podemos poner por encima de nuestro país potencias extranjeras. Y como yo siempre lo he dicho, y milité en un partido político, el único partido político donde milité durante toda mi carrera política, que fue dentro de Acción Democrática. ¿Y por qué milité en Acción Democrática? Porque además Acción Democrática decía, y su fundador, don Rómulo Betancourt, que era un partido antiimperialista. Yo estoy en contra de cualquier imperio. Nosotros tenemos que tener el gentilicio de ser venezolanos y nuestro país está por encima de cualquier situación. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Carlos Prósperi,
dirigente No, político. Michelle, gracias a ti, a las personas que nos escuchan, aquí estamos trabajando por Venezuela, a los venezolanos no desmayemos, salgamos adelante, vamos todos a trabajar, vamos a producir por Venezuela y tenemos que sentirnos orgullosos de haber nacido en el mejor país del planeta Tierra que se llama Venezuela. Gracias, hermano. Saludos.